está en passive voice. Active voice es lo que nosotros hemos venido trabajando siempre como presente simple, pasado simple, presente continuo, pasado continuo. Esos tiempos es active voice. Aquí en el ejemplo de voz activa hay un sujeto, una acción y un objeto. Entonces el sujeto es wild penguins, la acción es attacked y el objeto es my sister. La voz activa se caracteriza porque siempre tiene un sujeto que hace una acción, un verbo y un complemento. El complemento o el objeto, en este caso, es el que recibe la acción de atacar. El subject es el que hace una acción. En la voz activa siempre lo que se caracteriza más es por el que hace la acción y la acción como tal. Por ejemplo, yo digo, Luisa tiene hambre. Lo importante en la voz activa de esa frase es que es Luisa la que tiene hambre. Entonces, hay un sujeto, un verbo y un objeto. El objeto es el que recibe la acción de ese sujeto. Eso es lo normal de una estructura. Siempre que los profes en inglés les escriben a ustedes en el tablero, sujeto, verbo, complemento. Esa es la voz activa. Ahora, ¿qué es la voz pasiva? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? La voz pasiva es cuando lo más importante de esa acción no es el sujeto, no es el que hace la acción, sino el que la recibe, ¿sí? Entonces, alguien recibe una acción, en este caso, a mí no me importa aquí que los pingüinos salvajes atacaron a mi hermana, sino en la voz pasiva lo importante es que mi hermana fue atacada. A mí no me importa en este caso quién hizo la acción, sino quién la recibió. Es como cuando a uno lo roban, ¿sí? Cuando uno va en la calle y lo roban. A uno no le importa quién lo robó, lo importante o lo que le importa a uno es que lo robaron y que ya no tiene el celular, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas es que se usa la voz pasiva, cuando no es importante el sujeto, sino el objeto. Entonces, en la voz pasiva, miren cómo cambia la frase. Ya no viene primero el sujeto, sino el objeto va de primeras. Entonces, este que está aquí como objeto, que es my sister, pasa aquí a ser la primera parte de la oración. My sister was attacked by wild penguins. En activa sería, los pingüinos salvajes atacaron a mi hermana. Y en voz pasiva sería, mi hermana fue atacada por los pingüinos salvajes. Entonces, ¿por qué cambio este orden? Porque aquí lo más importante es que mi hermana fue atacada. ¿Y ese orden cómo cambia? El objeto que está aquí de últimas pasa de primeras aquí a la voz pasiva. El verbo ya viene en participio. Por eso les pedí en el Classroom, les dije que tuvieran a la mano la lista donde están las tres columnas, la de infinitivo, pasado y participio. Esa lista que ustedes deben tener ahí, así sean digital, impresa, bueno, lo que sea, la deben tener ahorita para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Este verbo attacked que está aquí en pasado, pasa a ser participio en la voz pasiva. Y antes de ese verbo en participio, yo tengo que ponerle el verbo to be. ¿Sí? El verbo to be va en presente o va en pasado, dependiendo de cómo lo necesites. Pero ¿para qué se usa la voz pasiva? La voz pasiva se usa en la primera función, dice, you don't want to say who or what did the action. Cuando tú no quieres decir quién o qué hace la acción, ¿sí? Yo no quiero decir quién hizo la acción. Por ejemplo, cuando uno dice, me robaron. ¿Sí? Es que me robaron. No quiero decir quién o qué hizo la acción. Lo que importa es la acción como tal, ¿sí? La segunda, you don't know who did the action. Cuando tú no sabes quién hizo la acción, ¿sí? Cuando estamos en el salón de clase y ustedes dicen, profe, es que me hicieron empanada, ¿sí? Eso es voz pasiva. Cuando ustedes dicen, me hicieron empanada, ustedes no saben, you don't know who did the action. Uno no sabe quién hace la acción. Uno sabe que se lo hicieron, pero no sabe quién. ¿Listo? Eso es voz pasiva. Y la última es, the object is the most important part of the sentence. Cuando el objeto es la parte más importante de la oración. En este ejemplo que está aquí, en este ejemplo que les estoy mostrando aquí de mi hermana,
lo más importante es el objeto. No estoy diciendo que mi hermana es un objeto, ¿no? El object en gramática significa el que recibe una acción. ¿Sí? El object, por ejemplo, yo le pego a mi hija es el object porque ella recibe la acción. Subject es quien hace la acción y object es quien la recibe. Entonces, en este caso, the object is the most important part of the sentence. Entonces, son tres condiciones. Una, cuando no quiero decir quién o qué hizo la acción. Dos, cuando no sé quién hizo la acción. Y la tercera, cuando el objeto es lo más importante de la oración. ¿Listo? Ok. Uses. The passive is more common in written than the spoken English. It sounds formal and impersonal, and for that reason is often used in. Ok. Aquí que dice, la voz pasiva es más comúnmente usada en lenguaje escrito que en lenguaje hablado. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ver la voz pasiva? Porque el otro año ustedes se van a enfrentar a un ICFES y hay muchos tipos de texto que están en voz pasiva. La idea es que ustedes al menos identifiquen por encima cuál es la estructura de la voz pasiva para que cuando se enfrenten a un texto escrito no tengan tanta dificultad en la comprensión. Luego dice, it sounds formal and impersonal and for that reason is often used in. Suena formal e impersonal y por esa razón es usado frecuentemente en. ¿En qué se usa la voz pasiva? En estos 5 tipos de texto. El primero dice, reports of crimes or legal procedures. Reportes de crimen o procedimientos legales. Entonces acá hay un ejemplo de voz pasiva para reportes de crímenes. Dice, he was sentenced to 2 years in prison. Él fue sentenciado a 2 años de prisión. La acción como tal es sentenciar. La acción es sentenciar. Sentence. Y he no es el sujeto. He viene siendo el objeto. He es el objeto, el que recibe la sentencia. ¿Sí? Por eso les digo, el objeto no es un objeto como tal, sino objeto es la persona que reciba la acción. La acción aquí en esta frase es sentenciar. Sentenciamos a alguien a 2 años de prisión. No importa quién hizo la sentencia, lo importante es que él fue sentenciado a 2 años de prisión. Y miren en la estructura. En la estructura, ahí está en el cuadrito, ¿qué es voz pasiva? Voz pasiva es el verbo to be, el verbo to be, con el verbo en participio. Él fue sentenciado. Dice Eileen, ahí lo arrestaron, exacto. Lo, ¿sí ven? Ahí entra ese lo, que uno no sabe cómo se traduce al español, por eso es que este tema es tan complicado y es mejor explicarlo. Ok, para el segundo uso son newspaper reports. Para newspaper reports. Newspaper report es un reporte de periódico. Entonces, en el periódico siempre se usa la voz pasiva. Todos los reportes de periódico que le salgan el otro año en el ICFES, la mayoría de veces tienen voz pasiva. Porque lo importante son las acciones como tal. Cuando uno da una noticia, lo importante es la acción. ¿Qué pasó? No quién lo hizo. ¿Sí? Entonces dice ese ejemplo, the match was postponed due to a heavy fog. El partido fue pospuesto debido a una pesada neblina, ¿sí? Aquí lo que importa es que el partido fue pospuesto. No, pues no por qué, sino que no hay partido. Lo importante es que no hay partido. Entonces va otra vez con was. Aquí toca empezar a identificar cuándo va con was y cuándo va con where. No sé si ustedes se acuerdan cuando ponemos was o cuando ponemos where. Aquí les estoy escribiendo en el chat. Was o where. No sé si se acuerdan. Muy bien, Jason. Was para I, he, she, it. Muy bien. Y where para. Tomen apuntes en el cuaderno. ¿Cuándo va was y cuándo va where? Where con you, they, we. Muy bien. O podríamos decir también que was es para singulares, para singular, si el objeto es singular. Ahí les estoy escribiendo en el chat. Y where es cuando el objeto es plural. ¿Listo? Entonces, en este caso, en los 2 ejemplos que están en la pantalla, he was sentenced. Cuando digo he was sentenced, he es singular, entonces por eso va con was. Él fue sentenciado. Y aquí abajo también, the match. The match es el partido, entonces también es singular. En este caso, como dice Jason, sería lo mismo que decir it.
entonces va con was. Y el verbo siempre va en participio, el de la tercera columna. Aquí llevan ed los verbos porque no están en la lista. Acuérdense que lo vimos en la clase pasada, en la última clase que nos vimos. Si el verbo no está en la lista, se le agrega ed. ¿Listo? Ok, para el tercer uso que van a ver el otro año también en el ICFES es cuando son textos científicos, scientific writing. 3 millimeters of water are added to the mixture. Esto es un escrito científico. Se agregan 3 mililitros de agua. En traducción textual sería 3 mililitros de agua son agregados a la mezcla. Nosotros en español diríamos se agregan 3 mililitros de agua a la mezcla. ¿Sí? Porque el are, aquí entonces ya empezamos, porque esta frase está en presente, esta frase está en presente. Entonces, si está en pasado, yo la pongo con was o were. Si está en presente, yo pongo is o are. Ahora, recuerden, ¿cuándo se usa is o cuándo se usa are? Ahí en el ejemplo que estoy mostrando donde dice scientific writing, los 3 mililitros de agua, los 3 mililitros de agua son plurales, entonces va con are. Son agregados, ¿sí? 3 mililitros de agua son agregados a la mezcla. ¿Listo? Ahora, ¿para qué más se usa? Announcements. Announcements son anuncios. Flight BA 302 to London is delayed by 2 hours. El vuelo BA302 a Londres está retrasado por 2 horas. Aquí no me importa quién lo retrasó, si fue la aerolínea, el piloto, lo que sea. Aquí lo que me importa es que el vuelo está retrasado. ¿Y por qué va con is? Porque flight, la palabra flight, el vuelo está en singular. El vuelo está retrasado. Entonces va con is. Y en la última, notices. Notices no son noticias, son como publicidades, como clasificados. Customers are requested not to smoke. A los clientes son requeridos no fumar. Eso es lo que dice textualmente. En español diríamos, se le pide a los clientes que no fumen. ¿Sí? Por eso es que este tema de la voz pasiva es tan difícil de entender, no tiene una traducción textual, pero sí es bueno que ustedes identifiquen que cuando va el verbo to be, is, are, was o were, con un verbo en participio, eso es voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? La que me indica que lo más importante es la acción que está pasando en ese momento y no quién la hace. Entonces está, en la parte de arriba está active. En la parte de arriba está active voice, active in present, y abajo está passive in present. ¿Cómo se cambia una frase de voz activa a voz pasiva? En presente. Y al lado derecho está cómo se cambia una frase de voz activa a voz pasiva en pasado. ¿Listo? Entonces dice la primera en activa. Dice, the guys paint the wall. The guys, la S significa que es el sujeto, subject. Los chicos. Paint, pintan. The wall, la pared. Los chicos pintan la pared. ¿Sí? Ahí está la frase en voz activa. ¿Por qué es activa? Porque tiene un sujeto, que es los chicos, que son ellos mismos los que hacen la acción de pintar. Y the wall viene siendo el objeto, ¿sí? Eso es una frase en voz activa común y corriente. Hay una persona que es una acción y un objeto que la recibe. Ahora, ¿cómo cambio esa frase de activa a pasiva? Este objeto que está aquí al final, que es the wall, pasa al comienzo de la frase. Entonces, empezaría con the wall es la pared. La pared es pintada por los chicos. La pared es pintada por los chicos. ¿Qué hago de diferente? Paso el object al comienzo, paso el objeto al comienzo, paso el sujeto al final. ¿Listo? El verbo que está aquí lo paso a participio. Tengo que buscar en la lista de verbos cómo sería ese verbo en participio. Paint no está en la lista, entonces quedaría con ed. Y le agrego el verbo to be que corresponda, que en este caso es is, porque la frase está en presente y wall es singular. Y le pongo la palabra by. No sé si conocen, qué significa by. Cuando salen las películas directed by, muy bien, muy bien Melanie, por. Cuando salen las películas directed by, produced by, written by, escrito por, producido por, eso es voz pasiva.
¿sí? Aquí me importa la producción, quién hizo la producción de esa película, quién hizo la fotografía, quién, o sea, la acción de la fotografía, el screenshot y todas esas cosas son voz pasiva, porque lo importante es las acciones como tal, ¿listo? Y en pasado, es el mismo proceso, el objeto pasa al comienzo, esa frase dice, los niños comieron la torta, se comieron la torta. Los niños comieron la torta, está en activa. En pasiva sería, la torta fue comida por los niños. ¿Cómo lo cambiamos? El objeto lo paso al comienzo también, el sujeto pasa al final y el verbo lo paso al participio y le agrego el verbo to be que corresponda. Entonces, the cake was eaten by the children. Entonces, siempre, miren lo que está en azul. Lo que está en azul es lo más importante. Yo paso el verbo al participio, pero tengo que ponerle verbo to be. Si no le pongo verbo to be, la frase me queda mal. En presente, is or are, y en pasado, was or were. En la estructura de la que está ahí abajo, siempre va el objeto, siempre va el verbo to be, en presente o en pasado, siempre va el verbo en participio, el by y el sujeto. ¿Listo? Si la pongo en voz pasiva, siempre tiene que llevar el by. Si pongo el sujeto, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las que están en presente y cuáles son las que están en pasado. Entonces, en presente, cada uno haga su análisis. Vamos a dar un minuto para que hagan ese análisis de cuáles son las tres que están en presente. Todavía no escriban en el chat. Las tres en presente y cuáles son las tres que están en pasado. La 1, la 3 y la 6 están en presente, porque el verbo está en presente, o sea, vende, permite y acepta, ¿sí? Pero cuando yo lo voy a pasar a voz pasiva en inglés, esos verbos no deben ir en presente. Vender, aceptar, permitir no deben ir en presente. Lo que va en presente es el verbo to be. Entonces, por ejemplo, en se vende pollo sería is o are. Is, muy bien. ¿Por qué? Se vende pollo. ¿Por qué iría is? Porque está en singular. ¿Qué está en singular? ¿Qué es lo que es singular ahí? El pollo. Muy bien, Miguel. Entonces, pilas ahí porque ya vamos a empezar a pasarlas a inglés. Se vende pollo. Entonces, el pollo es singular, la acción está en presente, entonces va is y el verbo vender en participio que lo pueden ir buscando. Vayan buscando ahí en sus listas cómo se dice vender y cómo se dice vender en participio. En la 3, no se permiten mascotas. No se permiten mascotas. Is o are. Are, muy bien. ¿Y cuál es la palabra que me indica que es plural? Mascotas, muy bien. Muy bien, muchachos. El 6 dice, se aceptan tarjetas de débito y crédito. Is o are. Aquí están divididas las opiniones. Is o are, is o are, is o are. Ok. ¿Qué es lo que se acepta? Las tarjetas. Entonces, aquí es are, ¿cierto? Es are, porque las tarjetas es plural. Que diga de débito y crédito, eso es una característica de las tarjetas, pero lo que se acepta son tarjetas, entonces es are. ¿Listo? Ahora miremos en la 2, 4 y 5, que son las que están en pasado. En la 2, se robaron una camioneta Toyota. Was o were? Was, muy bien. Porque la camioneta está en singular. Muy bien, muchachos. La número 4. El chinito allá gritando, se comieron mi torta. Was también, muy bien. Lo importante es que alguien se comió la torta, no importa quién, pero se la comieron. Y en la quinta se perdió pecas. Was o were? En la quinta se perdió pecas. ¿Cuántos pecas hay? ¿Cuántas pecas hay? Solo una, ¿cierto? Entonces también es was. No es que diga pecas en plural, sino que pecas es el nombre del perrito. Como es un solo perrito, entonces va con singular. Entonces ahora miremoslas, ¿cómo nos quedarían en inglés? Aquí ya están en inglés. Dice, se vende pollo. Chicken is sold. Chicken is sold. Sold es el participio,
Es el participio del verbo vender. ¿Cuál es el participio? El de la tercera columna. ¿Listo? En el segundo ejemplo, pets aren't allowed. ¿Por qué aren't? Porque este dice no se permiten. No se permiten. Cuando dice no se permiten, es en negativa, entonces yo tengo que ponerle al are el NT. Es allowed. Allow no está en la lista. El verbo allow no está en la lista, entonces ya sé que si no está en esa lista, le agrego ed. Y en el de abajo dice credit and debit cards are accepted. ¿Listo? Las tarjetas son plurales, entonces are. ¿Listo? Ese es en presente. Estas son en presente. Y las de pasado con was o were. Mis tortas, aquí la cambié. Espera tantito. Sí, miren, aquí cambié la imagen. Porque en la que ustedes miraron ahorita decía se comieron mi torta y aquí puse se comieron mis tortas para poderla hacer en plural. My cakes were eaten. Se comieron mis tortas. My cakes were eaten. Were porque my cakes es en plural, eaten es el participio. ¿Listo? Y Pecas was lost. Pecas fue el que se perdió, was porque es singular y lost es el participio. Ahora, en este caso, me preguntaba ahorita Eileen, ¿siempre tiene que llevar by? ¿Siempre tiene que llevar by? Cuando sé la persona que hace la acción, sí. Por ejemplo, se vende pollo por KFC. Chicken is sold by KFC. ¿Sí? Se robaron la camioneta en la sexta unos malandros. Entonces, a Toyota wagon was stolen in the 6th Avenue by some thieves. ¿Listo? Si yo sé la persona que hace la acción, al final le pongo by y la persona que hizo la acción. Si no, como lo de la pasiva es lo más importante de la acción como tal, no es necesario ponérsela. ¿Listo? Lo importante es que siempre tenga verb to be y verb in participle. ¿Listo? Vamos a mirar. Con cada frase voy a mirar si está en activa o está en pasiva. Y si está en presente o está en pasado. ¿Listo? Esta frase dice, Louis made the chocolate cake. Hay una persona que está haciendo la acción. Louis made the chocolate cake. Ahí dice, Luis hizo la torta de chocolate. Cuando hay una persona que hace la acción y el objeto la recibe, es voz activa. Entonces esa frase está en voz activa. Ahora, si está en voz activa, hay un sujeto, hay un verbo y hay un objeto. ¿En qué tiempo está? Está en pasado porque dice made, ¿cierto? La frase dice made. Entonces esa está en activa, en pasado. ¿Cómo creen ustedes que quedaría? Voy a dar puntos extra al primero que escriba. ¿Cómo quedaría esa frase en voz pasiva? Ya con lo que expliqué. Que el objeto pasa al comienzo, luego se le pone is, are, was o were, el verbo en participio y el sujeto. ¿Cómo quedaría en voz pasiva? Okay. Giovanni, the chocolate cake was made by Luis. Esa es. Muy bien, Gio. Te ganaste la primera unidad extra. Giovanni Pinson. Ok, listo. ¿Por qué was y por qué made? Was, porque the chocolate cake es en singular y en pasado, ¿sí? Y made porque made también es el participio de made, no lleva made it, no lleva ed. ¿Por qué Cristian tenía mal el is? Porque no está en presente, la frase está en pasado. La frase dice, Luis hizo la torta de chocolate, o sea, la torta de chocolate fue hecha por Luis. Si está en activa o pasiva y si está en presente o pasado. Dice Daniela Mamanche, presente activa, no. Fabián Sacristán, pasiva presente, pasible, pasiva presente. Bien, Fabián. Ahí está, punto para Fabián Sacristán. Me gusta que están ganando uno de cada curso. Listo, Fabián Sacristán. Está en pasiva y en presente. Muy bien. En pasiva, porque apenas tenga el by es lo primero que me indica que está en pasiva. Eso sí, si tiene by ya sabemos que está en pasiva. Lo otro que me indica que está en pasiva es que tenga el verbo to be y que tenga el verbo en participio.
Y lo que me indica que está en presente es el is. ¿Listo? Ahora, el primero que la pase a activa. ¿Cómo la paso a activa? Hago el efecto contrario. Si dice la clase está dada por los instructores, the class is given by the instructors, ¿cómo me quedaría en activa? El insolano tiene el punto. The instructors give the class. Muy bien. Ya la frase correcta es como la tiene Ilina ahí en el chat. The instructors give the class. Los instructores dan la clase. El verbo va normal en presente. The instructors give the class. Va común y corriente en presente. Se devuelve. Lo que hago es devolver. Lo que está de objeto acá, lo que va después de by, viene siendo el sujeto. Este verbo ya no va en participio, sino va en su forma normal en presente. Y the class es el objeto. ¿Listo? Passive past, no. Pasiva pasada, no. Activo pasado, ya. Brian Lancheros. Brian Lancheros tiene el punto. Muy bien. ¿Por qué en activa pasado? Porque hay un sujeto que está haciendo una acción, que es the travel agent, el agente de viaje. Él está haciendo la acción. No hay verbo to be, no hay verbo en participio, no hay by, entonces ya sabemos que es activa. ¿Y por qué en pasado? Porque el verbo está en pasado. El agente de viajes ofertó los tiquetes. Ahora el primero que me la pase a pasiva. The tickets were advertised by the travel agent. Muy bien, Jason. Jason Carrillo. Bien, está ganando 1-1. No está quedando solo en un curso. Muy bien, Jason. Los tiquetes fueron promocionados por el agente de viajes. ¿Listo? The tickets, que está al final, pasa al comienzo, porque es el objeto. Were, porque es plural. Advertised, porque es el participio. By the travel agent, es el sujeto. ¿Listo? Pasiva en pasado. ¿Cómo sé que es pasiva? Por el by. ¿Cómo sé que es pasado? Por el was. Ahora, rápidamente, el primero que la pase a activa. ¿Qué dice esa frase? La cadena de mi bicicleta fue rota por mi hermano. O sea que en activa sería, mi hermano rompió la cadena de mi bicicleta. El verbo está mal, Daniela Grajales. Daniel Londoño, no, porque ya no lleva is. Cuando ya la paso activa, ya no lleva is, are, was o were. Pau Martín dice que no entendió bien cómo se pasa. Ya te explico otra vez. My brother broke the chain of my bike. Esto que está acá, lo que esté antes del verbo to be, lo que esté antes del verbo to be es el objeto. Lo que esté después de was broken by es el sujeto. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo la acción de romper la cadena de la bicicleta? My brother. ¿Cierto? Ese my brother pasa al comienzo. ¿Listo? Ese my brother pasa al comienzo. Ahora, mi hermano, la cadena de mi bicicleta fue rota por mi hermano. El my brother pasa al comienzo porque él es el que hace la acción. Ahora, ¿qué acción hizo? Romper. Como dice was broken, el verbo queda en pasado. Mi hermano rompió. Miro en la lista de verbos y en la lista me aparece break en la primera columna, broke en la segunda y broken en la tercera. Como está en pasado, entonces es broke. ¿Listo? Mi hermano rompió. ¿Y qué rompió? La cadena de mi bicicleta. The chain of my bike. Lo que hago es invertirla. Lo mismo de activa a pasiva y de pasiva a activa. Katia finishes the project. Activa o pasiva, presente o pasado. Activa presente, Lady Orozco, muy bien. Activa presente. ¿Por qué activa? Porque hay una persona que hace una acción, ¿sí? Está la persona que está haciendo la acción, no el objeto que la recibe. Y la acción está en presente, finishes. Ahora pasen la pasiva. Dice, Katia termina el proyecto. En pasiva sería, el proyecto es terminado por Katia. ¿Cómo sé que está en presente? Porque finishes está en presente. Este verbo está en presente. Entonces, ¿cómo la paso a pasiva? El proyecto es terminado. Es, porque finishes está en presente. Entonces, este que es el objeto pasa al comienzo. O sea, el proyecto es terminado, the project. Como el project es singular, entonces le pongo is. Y este verbo finish va en participio, como lo puso ahí Caterine.
Entonces, este verbo va finished. ¿Por qué finished? Porque finish no está en la lista, es un verbo regular. Entonces, cuando es un verbo regular, le agrego ed. ¿Y quién hizo la acción? La acción es terminada por by Katia. En el juego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar cómo se completa la frase, si le falta is o are, si le falta was o were, si están activas o están pasivas, si están presentes o están pasados. Listo, empezamos. Pilas. ¿Activa o pasiva? Active or passive. ¿En qué tiempo está esta oración? What tense is this sentence? The Eiffel Tower was built in 1998. Marcan el color que ustedes crean que es la respuesta correcta. ¿Listo? The Eiffel Tower was built in 1889. Rápido que les quedan 7, 6. Marquen el color que ustedes creen que es la respuesta correcta. 4, 3, 2, 1. Listo. La respuesta correcta era la verde. Está en pasiva y en pasado. Porque la frase tenía The Eiffel Tower was built. Was built. Entonces, was era pasado y built, was built es pasiva. ¿Listo? Ok. En este momento está en primer lugar Paola Mina, Juan Rueda. Ese es el ranking, los 5 primeros que van. Kevin Matiz, Giancarlo. Siguiente pregunta. Pilas. ¿Verdadero o falso? Inactive. Somebody paints the walls blue. Esta frase es tan pasiva, en activa. ¿Verdadero o falso? The walls are painted blue once a year. ¿Esta es la frase pasiva de esta que está arriba? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Esta frase es la frase en pasiva de esta que está en activa arriba. Alguien pinta las paredes de azul una vez al año. ¿Verdadero o falso? ¿Listo? ¿Tiempo? Uy, mitad y mitad. Muy bien. Era verdadera. Esa sí era la frase en pasiva de la que está arriba. Opiniones divididas. Lorena pasó al primer puesto. Lorena Mesa, en segundo Yara, Juan Rueda, Duval y Paola Mina. ¿Listo? Siguiente. Otra vez. ¿En qué tiempo está esta oración? Pilas. ¿Activa o pasiva, presente o pasado? Dice, the car is washed on Mondays. ¿Listo? Tiempo. La respuesta correcta era pasiva presente. Pasiva porque dice is washed y presente por el is. Ok, era la amarillita. Ok, sube al primer puesto Yara. Lorena en el segundo, Fabián en el tercero, Andrés Quintero cuarto, Andrés Mercado quinto. Otra vez, en pasiva. ¿Cómo quedaría esa frase que está escrita aquí en pasiva? Dice, Camila preparó los sándwiches esta mañana. Camila preparó los sándwiches esta mañana. Los sándwiches pasa al comienzo. Luego, ¿qué sigue? Para pasar la pasiva. Si están pasado. 4, 3, 2, 1, tiempo. La correcta era la azul, muy bien. ¿Por qué no la verde? Porque la verde decía was. La verde decía was. Y los sándwiches es plural, o sea que era were. Yara tiene un ranking en este momento cuando sale el fueguito, el fuego al lado de la persona, es porque ha hecho 4 correctas seguidas. Yara ha hecho 4 correctas seguidas, entonces va con fueguito ahí al comienzo. Listo, ¿verdadero o falso? Esta frase está en pasiva pasado. ¿Verdadero o falso? Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. ¿Verdadero o falso? ¿Está en pasiva pasado? ¿En pasiva pasado? 5, 4, 3, 2, 1. Es falso. Porque Alexander Graham Bell es el sujeto de la oración y él inventó el teléfono. Si hubiera estado en pasiva, no diría quién hace la acción, sino solo la acción. El teléfono fue inventado en tal año. ¿Listo? Lorena Mesa vuelve a subir al primer puesto.
Next. What tense is this sentence? ¿En qué tiempo está esta oración? The florist arranges beautiful flowers every morning. ¿Listo? ¿Tiempo? Muy bien, muy súper. Activa en presente, muy bien. Activa pues porque es el florista el que hace la acción, arranges está, y no tenía verbo to be ni verbo en participio, entonces era en activa. Muy bien. Lorena sigue en el primer puesto, ahora subió Emerson al tercero y Daniela al cuarto, Gina al quinto. ¿Listo? No estoy mirando el chat del grupo. What tense is this sentence? ¿En qué tiempo está esta oración? Otra vez, activa, pasiva, presente, pasado. Dice, the thesis report was finally finished last week. Muy bien, estaba en pasiva en pasado porque dice fue terminado, fue, was, me indica que es pasado, y finished, que es en pasiva. Me dicen los niños que no les deja ver sino los colores. Claro, cuando yo entro con el celular, solamente me va a dejar ver los colores. Por eso les decía, tiene que tener un celular aparte y aparte aquí para poder ver. A menos que entres con el computador, sí te muestra ambas cosas. Lo que yo estoy mostrando, más los colores, más los 4 colores de escoger. Bajaron a Emerson y subió Gina Castro y subió Alison Prada al quinto lugar. Vamos, ¿verdadero o falso? Inactive, somebody stops the bus for spending on the highway. Es en pasiva, esta que está aquí. Muy bien, era falso. ¿Por qué? Is stopped, y ahí decía was stopped, y la correcta era is, porque está en presente. Sube Eileen Montilla al cuarto, Gina Castro sube al quinto y Duana al tercero. Siguiente, en pasiva. ¿Cómo queda esta frase en pasiva? The mechanic fixes Stephanie's broken car. ¿Listo? La correcta era la amarilla. ¿Por qué la amarilla? ¿Por qué no la azul? Porque el azul dice is fixes con ES. Y cuando ya la paso a pasiva, el verbo debe ir en participio, o sea, ed. Esto está mal. La verde tampoco era porque le falta el is. Cuando la paso a pasiva, debe llevar is o are o was o were. Le faltaba el is o are. Y es la correcta esta. Ah, bueno, ¿por qué no era la roja? Pues porque la dejé también en activa. Dice the car fixes. Entonces está mal. Aquí está correcta porque tiene el verbo to be, que es is o are, y el verbo en participio. Nos faltan 2 preguntas más. Complete sentence in passive. Completa esta oración en pasiva. Laura's desk every morning. El escritorio de Laura cada mañana. Laura limpia su escritorio cada mañana. ¿Qué le falta arriba para hacer pasta? Si el verbo es clean. Y está en presente, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Era el azul. Is cleaned. Muy bien. ¿Por qué is? Porque el escritorio está en singular y clean está en participio. Muy bien. Sube Francia Andrade, sube al segundo lugar y tiene llamita. O sea que Francia lleva 5 seguidas correctas. Gina subió al tercer lugar. Lorena sigue en el primer puesto. Voy a quitarle el primer puesto a Lorena. Complete the sentence in passive. Completa la oración en pasiva. The car is on Mondays. El verbo es lavar. Muy bien, era el rojo porque es el participio del verbo wash. La ing nunca es un participio. Los que marcaron la verde, nunca ing es participio. O el verbo cambia o se le agrega ed, pero ambas no, pero ing no es nunca. ¿Listo? Sube Gina Castro al cuarto y Fabián Kitian al quinto. Seguimos, última frase. The word that completes the sentence is where. La palabra que completa esta frase es where. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. ¿Por qué? Porque the apples era plural. Entonces va con where. Listo. Vamos a ver el podium. Voy a tomar una foto de esto. En pantallas. Gina Castro quedó en el tercer puesto. En el segundo quedó Lorena Mesa. Y en el primer puesto, Francia Andrade. Muy bien. Aquí en el trabajo de clase, si están viendo la pantalla, yo ya les publiqué Active versus Passive. Es muy sencillo, este formulario no les toma más de 20 minutos, es un formulario de Google. Las instrucciones dicen,
Lea el cuestionario y seleccione la respuesta correcta de cada pregunta según los ejercicios vistos y trabajados en clase. Segundo, el formulario no tiene límite de tiempo, así que lea y responda con calma. Lo que era el límite de tiempo era ahorita el Kahoot porque era un juego. Contiene 10 preguntas para una nota final de 10. Solo se puede enviar una vez y al terminar el cuestionario te dejará ver la puntuación obtenida. Entonces, lo mismo que los formularios que hemos hecho para las otras actividades. Entro. Bueno, aquí yo ya no me deja porque yo ya respondí. Entonces, entro al formulario, le digito mi correo, escojo el nombre del curso y lo respondo. Ahí inmediatamente les dice qué puntaje sacaron para no tener que, no califico yo, sino de una vez el sistema les califica, ¿listo? Es igual que hicimos ahorita el Kahoot, si en qué tiempo estaba esa frase, si activa o pasiva, presente o pasado, cómo se completaba, si con is, are, was o were, en fin, todo lo que explicamos, ¿listo?